Esto va a ser una discreta barrera para los vasos que habían hasta esa época, ya no penetran tanto a la epífisis, y las infecciones de hueso, los tendinitis, van a predominar acá, en la diáfisis, ¿ya? Y la metáfisis. En el adulto, ya se soldó, ya desapareció, miren, la fisis, ya se soldó todo epífisis y diáfisis. Si se recupera, hay nueva formación de vasos que vienen desde la diáfisis hasta la epífisis, y vamos a ver que en el adulto los procesos infecciosos de hueso van a comprometer la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Entonces en los niños, sobre todo en la región metafisial, incluyendo las epífisis, en los jóvenes, básicamente la metáfisis, y en los adultos, metáfisis y epífisis. Una pista más de una radiografía con una lesión en la medular, una cavidad necrótica, un absceso. Y desde la perspectiva de las imágenes, nosotros vamos a tener la radiología convencional, la tomografía, la resonancia y la medicina nuclear para el estudio de la osteomielitis. Lo primero y más a la mano, más visible, es la radiología convencional. Pero tiene sus limitaciones. Nosotros vamos a ver imágenes como esta, pero si prosigue la evolución de la lesión, muchas veces no vamos a poder ver lo que acabamos de mencionar, el involucro, el secuestro, la fístula. Y eso sí va a poderse visualizar mejor a través de la tomografía con ventana ósea, que se ven las fístulas, y mucho mejor, y el compromiso incluso de las partes blandas, con la resonancia magnética. Entonces, sí sirve los rayos X, pero miren, las imágenes que podrían corresponder a abscesos o procesos inflamatorios del hueso pueden verse simplemente como una alteración de la densidad del hueso, y en cambio con la tomografía o con la resonancia magnética podemos sí delimitar el foco necrótico, la cloaca, la fístula, que podría estar originándose de ese absceso intraóseo. Un examen que no es morfológico, dijimos al comienzo, que es funcional, la gammagrafía, la medicina nuclear, es un examen muy sensible para procesos infecciosos, es un examen muy sensible para lesiones tumorales, para procesos inflamatorios. ¿Cómo se realiza? Se inyecta una sustancia por una vena periférica que está marcada con un material radioactivo, que puede ser el tecnesio 99 metestable, y esta sustancia va a metabolizarse en el hueso. Como está marcada con un elemento radioactivo, si al paciente lo colocamos dentro de un detector gamma, va a emitir radiación el paciente y vamos a ver los focos que están alterados, mientras que esta es la captación normal del hueso de unos pies, por ejemplo. Aquí hay focos en un dedo, por ejemplo, que son hipercaptantes. Entonces eso te dice que aquí está ocurriendo un fenómeno que ya aquí tenemos que hacer el correlato clínico, ¿no? Un paciente que no tendría cuadro de flebosis, de eritema, de calor local en la zona, no pensaríamos en una osteomielitis, ¿no? En una celulitis, pensaríamos de repente en una lesión tumoral. Pero un paciente que tiene signos de proceso inflamatorio infeccioso a este nivel, sí podemos pensar que esto se puede tratar de un proceso infeccioso del hueso, y por eso esa hipercaptación. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si no, bien. Aquí tenemos el acceso de Brody, una lista más. Y cómo, luego de comprometer la medular del hueso, la lesión, toda esa colección de bacterias, van saliendo hacia la periferia del hueso, comprometen el hueso compacto, pueden romperse la cortical, ¿no? Hacer una fístula, y esto comprometer las partes blandas. Hay una reacción perióstica de la que hemos hablado en la clase pasada, con ruptura incluso de la cortical. Aquí también, pero esta es una lesión que tiene un curso y un sentido opuesto, no va del hueso a las partes blandas, sino de las partes blandas, por continuidad. Ha habido un proceso infeccioso acá, una celulitis, mal tratada o no tratada,
y desde aquí las bacterias han migrado al hueso, rompen el periósteo, la cortical y llegan al hueso compacto y al hueso medular, que es también la otra ruta de diseminación de una osteomielitis. Realmente más imágenes acá. Miren cómo cambia la densidad del hueso. Aquí se pone muy radiodenso, radiopaco. Aquí hay una lesión. ¿Ya? Aquí hay otro acceso. Está rodeado por este límite que debería ser el involucro. Y que se ve mejor por tomografía, ¿no? Aquí en esta radiografía vemos que esta zona radiolúcida es el acceso. Se ha inyectado una sustancia de contraste para ver el camino de los gérmenes hacia afuera, y por acá saliendo por el involucro, por la cloaca, por esta fístula al exterior. Entonces, eso es la osteomielitis. No olvidarse que ustedes van a ver en poco tiempo pacientes de toda edad, cuando hayan signos de un signo clínico común a todas las infecciones. ¿Cuál es? Fiebre. Fiebre, claro, muy bien, fiebre. Entonces un paciente con fiebre, con dolor local, eritema local, por ejemplo aquí en el fémur, en el pie, en la rodilla, en las manos, aumento de volumen, enrojecimiento, calor local, fiebre, suelo sistémico. ¿Ya? Podemos ir pensando que podría tratarse de una osteomielitis. Y recordar que en los infantes eso predomina en las epífisis y metáfisis. En niños y adolescentes, básicamente la diáfisis, y en adultos ya por encima de los 17, 20 años, puede involucrar todo el hueso, diáfisis, metáfisis y epífisis. ¿Correcto? Bien. Ahora vamos a ver lo que es tumores óseos. Bien. Cuando estudiamos lesiones óseas, lesiones tumorales, vamos a tener dos cosas en cuenta: la forma de la lesión y la edad del paciente. Este es un criterio clínico, pero que ustedes, chicos, van a aprender ahora a aplicarlo seguramente en todo. La edad del paciente, no, las mismas patologías, los mismos padecimientos o afectaciones no van a ser para todos los grupos etarios. Hay determinados padecimientos que tienen tropismo, predilección por los infantes, por los adolescentes, por los adultos y por los adultos mayores. Entonces, ese criterio de la edad van a aplicar ustedes siempre. De aquí en adelante, cuando ustedes tengan un paciente que viene a la consulta, una de las primeras cosas que van a ver es la edad, y en base a eso la mente de ustedes empieza a viajar y a pensar qué posibilidades, de acuerdo a lo que les cuente el paciente, de acuerdo a los hallazgos que ustedes van recogiendo, qué podría estar planteándose ustedes como presunto diagnóstico. Entonces, la edad del paciente entra en todo, chicos, ¿no? En todo. Y en tumores óseos, la forma de la lesión. Las lesiones pueden ser líticas, ustedes ya lo saben, son radiolúcidas, bien definidas, o sea, de un borde bien definido. Pueden ser líticas de un borde mal definido, y pueden ser escleróticas o radiopacas, totalmente radiopacas. Así tenemos acá una lesión lítica y bien definida, de borde bien definido. Una lesión aquí heterogénea porque tiene zonas más radiodensas, más radiopacas y otras líticas. Una lesión mixta. Y una lesión esclerótica porque toda ella es blanca, radiopaca y tiene un borde bien definido. En general, las lesiones escleróticas o radiopacas implícitamente van a tener un borde bien definido. ¿Por qué? Porque son tan densas que tienen un buen contraste con el resto del tejido óseo. Pero las líticas no, las líticas pueden ser como esta, que son parcialmente líticas, a veces no tan homogéneamente líticas, y entonces su borde, su contorno no es tan preciso como este de acá. ¿Correcto? Bien. Entonces, la radiografía es el examen más útil, la radiografía simple, para diferenciar estas lesiones líticas o escleróticas. Pero, cuando ya hay signos de que la lesión ha insuflado cortical del hueso, ya ha roto la cortical del hueso, ya está infiltrando las partes blancas, para ver extensión del proceso, sí tenemos que
la TAC y la resonancia magnética son en buen estado. Bien, entonces primero definir si la lesión es esclerótica, o sea, blanca, redopaca, o lítica, de bordes o márgenes bien definidos o mal definidos. Y lo segundo, ¿qué edad tiene el paciente? Entonces, líticas mal definidas, líticas bien definidas, o escleróticas o radiopacas blancas. El otro criterio dijimos la edad. En tumores óseos, en la semiología de tumores óseos se ha implantado un punto de corte los 30 o 40 años. O sea, en pacientes que tienen menos de 30 años, hasta los 30 años en promedio, hay un tipo de tumores óseos que ustedes lo van a ver ya en la literatura. Por encima de los 30, 40 años hay otro tipo de tumores óseos, tanto benignos como malignos. Luego también otro criterio puede ser la localización. Si están en un hueso largo o un hueso del esqueleto axial, las vértebras por ejemplo, o si están en un hueso largo, están en la diáfisis, están en la metáfisis, están en la epífisis, está en la medular, está en la cortical, etc. Y por último, si son lesiones monostóticas, o sea, únicas, aisladas, o son un conjunto de lesiones que en un solo hueso o en varios huesos están implicados. Bien, entonces, así tenemos, por ejemplo, aquí tenemos los grupos etarios, se han dicho por décadas, de 0 a 10 años, 10 a 20 años, 20 a 40 y más de 40 y todas las edades. Aquí lesiones líticas bien definidas, mal definidas y escleróticas. Miren que por cada grupo etario hay lesiones que son bien definidas, como el quiste óseo simple o el neuroma eosinófilo, que son lesiones en este grupo etario de 0 a 10 años, bien definidas y líticas, mal definidas como el sarcoma de Ewing, nuestro sarcoma de Ewing, o la leucemia, que son líticas y mal definidas, y lesiones escleróticas como los osteosarcomas de 0 a 10 años. Entonces miren, de 0 a 10 años los osteosarcomas. De 10 a 20 años hay otras lesiones que también van a ser bien definidas, otras mal definidas, de contorno mal definido, me refiero, y otras escleróticas. Aquí vienen los nombres de ellas para que ustedes se los voy a pasar en positivo. Ahora, en un hueso largo, por ejemplo, hay lesiones, como le dije, ¿no?, que van a predominar en las epífisis, ya sea en un niño, por ejemplo, donde todavía está el núcleo de crecimiento acá, todavía no se ha soldado la diáfisis con la epífisis, y en un adulto, donde ya hay fisis, ¿qué lesiones predominan, tanto benignas como malignas, en las epífisis, en la diáfisis o en la metáfisis? ¿Ya? Bien, igual aquí, huesos largos del esqueleto appendicular o huesos planos o cortos del esqueleto axial, la columna vertebral. Aquí están las diferentes lesiones que pueden haber. Entonces, ¿qué hacemos con las lesiones? ¿Cómo sabemos si una lesión es algo subjetivo, pero es un criterio para distinguirla? ¿Cómo sabemos una lesión lítica que está bien definida, o sea, tiene un margen bien definido o mal definido? Usamos un concepto que se llama zona de transición. La zona de transición nos habla de una lesión lítica, pero de un margen, de un borde bien definido. Tú lo puedes dibujar con lápiz. Y entonces ahí decimos de que ese tumor lítico tiene una zona de transición estrecha. Cuando el límite no lo puedes discriminar del resto del hueso, no lo puedes diferenciar del resto del hueso, no lo puedes trazar como con lápiz, decimos que la zona de transición de ese tumor lítico es amplia. Entonces, aquí por ejemplo, ustedes, ¿cómo ven estas lesiones? Podrían decir que esta de aquí, por ejemplo, tiene un borde, un margen bien definido o mal definido. ¿No se nota o sí se nota? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Arrieta está acá? Cano, ¿qué te parece el borde de la lesión? ¿Está bien definido o mal definido? ¿Ah? ¿Mal? Yo lo veo bien, ustedes. Está bien definido. Se deja ver, mira, se deja diferenciar del resto del hueso. Igual este de acá, igual este de acá. Entonces, ¿cómo sería su zona de transición? ¿Estrecha o amplia? Estrecha, muy bien. Cuando el límite puede diferenciarlo del resto del hueso, hablamos de una lesión lítica
de zona de transición estrecha. Y estas lesiones líticas de zona de transición estrecha tienden a ser benignas, ¿correcto? Bien, entonces es un indicativo de benignidad. Si ustedes no hubieran llevado todavía de repente este curso y vieran esto, llegan a la casa y alguien les enseña, mira lo que ha aparecido en mi radiografía, uno se asusta, ¿no? Tiene una primera impresión negativa de esto, es un tumor, una lesión, ¿qué es esto? Pero ya lo saben, ¿no? Si son líticas y de bordes definidos, muy probablemente estas lesiones, que incluso pueden abultar el hueso, pueden aumentar el grosor del hueso, insuflan la cortical, la adelgazan, pero son lesiones benignas. Muy bien. Esta lesión, por ejemplo, aquí hay una lesión que está, miren, no pueden discriminarse de dónde termina, dónde comienza, incluso insufla y rompe la cortical, infiltra las partes blandas, igual esta de acá, ¿no? Aquí lesiona, parece que perfora la cortical, hay una reacción del periósteo que envuelve el hueso en forma de capas de cebolla, ¿no? Laminar, lamelada o laminar. ¿Qué serían estas lesiones? ¿Serían de zona de transición estrecha o amplia? Amplia, por lo tanto, probablemente malignas. Y si no, si a la biopsia, al estudio anatomopatológico no son malignas, despiértalo tu compañero. Ya, si al estudio anatomopatológico todavía se demuestra de que no son malignas, pueden ser benignas, pero de comportamiento agresivo. ¿Alguno puede decirme qué lesión benigna, lo habíamos dicho la otra vez, siendo benigna tiene un comportamiento agresivo y que se confunde, entra en el diagnóstico diferencial de las malignas? Acabamos de hablar. ¿Ah? Es maligno, los sarcomas son malignos. La osteomielitis. La osteomielitis es una lesión benigna porque no es un cáncer maligno, es una infección. Sin embargo, esto es una osteomielitis. Mire, cuando se hizo la biopsia de este hueso, se encontró que esto no era un tumor maligno, era osteomielitis, una infección de hueso. Entonces la osteomielitis, siendo un proceso infeccioso, o sea, un padecimiento benigno, no es cáncer maligno, sin embargo se comporta como una lesión maligna, o sea, como un cáncer maligno. ¿Se entiende? Aquí también, el granuloma eosinófilo es una lesión benigna que tiene este contorno, este margen que no lo podemos precisar, no se ve con claridad como los otros ejemplos, que incluso afecta a la cortical, pero que se hizo el estudio anatomopatológico y era granuloma eosinófilo, una lesión benigna, no era maligna. Entonces hay lesiones benignas, malignas y benignas con comportamiento agresivo. Aquí, ¿qué dicen ustedes? Aquí podríamos diferenciar, podríamos decir que ¿cómo es su zona de transición? ¿Estrecha o amplia? Estrecha, ¿no? Este es un granuloma eosinófilo, pero que ahora se está comportando bien, lo deja ver su zona de límite con el resto del hueso. ¿Ok? El acceso de Brody que vemos en la osteomielitis, ¿cómo sería su zona de transición? ¿Estrecha o amplia? Estrecha. Ya vemos en la resonancia magnética, lo vemos mejor. Esto que ven aquí, brillante, blanco del hueso, en esta secuencia de resonancia magnética, es edema medular óseo, contusión ósea o microfracturas. ¿Ya? Cuando miren todo, la señal del hueso debe ser esta, y miren de pronto cómo esta región está brillando. ¿Por qué? Porque hay acúmulo de líquido, aquí hay un proceso inflamatorio, infeccioso, inflamatorio en esta zona. Y este es el acceso de Brody. Esto era la radiografía y esta era la resonancia, ¿no? Como la resonancia nos permite ver con más detalle el acceso, el involucro que nos rodea y el compromiso inflamatorio del hueso. ¿Cuánta isquemia hay acá? ¿Cuánta migración leucocitaria hay acá? ¿Quién me dice dos reactantes? Porque esto hay que correlacionarlo con la clínica y con el laboratorio, ¿no? Reactantes de fase aguda, marcadores de sangre que me dicen aquí hay una inflamación. PCR es uno, muy bien. Otro, ¿ah? BSG. ¿Qué es el BSG? ¿Qué significa? Velocidad de sedimentación globular, ¿no? Bien. Aumentada, todo proceso infeccioso, inflamatorio sube. Proteína C reactiva. Todo sube.
Muy bien, más ejemplos de osteomielitis. Y el otro criterio que no he hecho, el otro criterio para estudiar los tumores óseos, y repito, criterios para todo, para un resfrío. Criterios en medicina son, como decir, requisitos. Para que yo diga, este paciente tiene gripe, ¿cuáles son los criterios para que tú digas que es gripe? O sea, no podemos decir a boca de jarro, este paciente tiene tal cosa. Es muy común escuchar decir, pues, este paciente tiene fibromialgia. ¿Cuáles son los 11 criterios para que yo diga que ese paciente tiene fibromialgia? Entonces, igual, para tumores óseos tengo que tener criterios, o sea, requisitos, tiene que tener la lesión para eso. Y para todo padecimiento, chicos, para todo padecimiento, ustedes acostumbren ahora a usar ese criterio, la edad. La edad es importante para todo, desde un resfrío, desde una parasitosis, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, en la edad, vamos a ver que en los adultos, el tumor óseo que está a la cabeza son las metástasis. ¿Qué es la metástasis? Es cuando el tumor invade otros órganos. Es el desplazamiento de una neoplasia a otros órganos. ¿Chao que está acá? ¿Chao? ¿Qué es la metástasis? Bueno, es el crecimiento de la lesión de un tumor maligno que se va hacia atrás de estructura. Figueroa está. Figueroa. Gutiérrez. Israel. Gutiérrez. ¿Qué es metástasis? Es extensión, diseminación de un cáncer. Nada más eso. Entonces, hay metástasis que van a, cuando llegan al hueso, cuando infiltran el hueso, van a tener un patrón osteoblástico, o sea, las lesiones que van a causar en los huesos son lesiones radiodensas, radiopacas, blancas, y otras que tienen expresión lítica, o sea, las lesiones que van a causar en los huesos son negras, radiolúcidas, líticas. Entonces, vamos a tener que hay tumores, como miren esta pelvis, y ven que la pelvis tiene áreas, regiones donde está muy densa, ¿ven? Muy densa, muy blanca. ¿Ya? Y este paciente ya tenía incluso aquí una cirugía de una prótesis completa de fémur. Estas lesiones, cuando ustedes vean un hueso o un conjunto de huesos con lesiones así parcheadas, que pueden ser blancas como en este ejemplo, podrían ser negras, líticas, aquí también la columna vertebral, y hay lesiones más densas, hay vértebras más densas, esta rodilla, lesiones más densas en el espesor de este hueso, muy probablemente son lesiones metastásicas, sobre todo si nos encontramos con personas que tienen más de 30 años. Ya en tumores óseos más de 30, 40 años, lo que a la cabeza tenemos que pensar cuando encontramos lesiones que no están en el patrón habitual del hueso, sean plásticas, o sea blancas, o sean líticas, o sean negras, tenemos que pensar a la cabeza las metástasis. ¿Se entiende? Entonces esas metástasis pueden ser plásticas, o sea radiodensas, radiopacas como acá, y generalmente son las que corresponden a cáncer de próstata, cáncer de mama en la mujer, o pueden ser lesiones líticas como esta, hipodensas en tomografía, de hiposeñal en resonancia, o radiolúcidas en rayos X, y que son generalmente por cáncer primario de riñón, de tiroides, de pulmón o de piel, melanomas. Entonces ya repito lo que siempre lo revisamos en las prácticas. Cuando ustedes vean una imagen, sea de radiografías, sea de tomografías, de ecografías o resonancia magnética, lo que deseamos, lo que esperamos es que tengamos frente a los ojos una imagen uniforme, de un mismo color, de una misma densidad, de una misma señal, de una misma ecogenicidad. Cuando lo que tenemos frente a los ojos es heterogéneo, ya no es homogéneo, eso debe jalar nuestra vista, eso debe llamarnos la atención, eso debe preocuparnos. Lo heterogéneo, heterogéneo como esto, heterogéneo como esto, o heterogéneo como esto, que de pronto el hueso tiene esta densidad y aparece aquí más radiolúcido.
o radiolúcido por acá, con foco de radiolucidencia, o acá. Entonces, lo heterogéneo es lo que en imágenes debe llamarnos la atención. Cuando ustedes de aquí a unos años sean médicos generales, las especialidades que adopten en el futuro, siempre van a encontrarse con estudios y los pacientes te van a llevar sus estudios. Y no se olviden eso, vean que todo sea homogéneo. Cuando hay algo heterogéneo frente a los ojos, eso debe preocupar y llamar la atención. Y lo otro es la simetría. Si yo tengo esta pelvis, yo paso una línea que divide en dos esta pelvis, este lado derecho debe ser igual al izquierdo. Simetría se llama eso. Cuando hay un órgano, la vista de un órgano o de una región, como esta topografía, que me la presenten por ecografía, por rayos, por densito, por ecografía, por tomografía de resonancia, y no veo simetría, cuando veo que esto es distinto a lo de acá, eso también me debe llamar la atención. Si esto fuera un cerebro y este hemisferio cerebral es distinto al otro, eso también me debe llamar la atención. Entonces, en imágenes, chicos, homogeneidad y simetría es lo que debemos desear, esperar, tener frente a nosotros. Cuando no hay eso, empieza nuestra preocupación, ¿correcto? Bien. Estas son lesiones plásticas o líticas. Plásticas, muy bien. Esto, lesiones líticas o plásticas. Líticas, ¿no? Puras, bien. Esto, la tabla que les enseñé antes, ahora la vemos así, con estas marcaciones de color azul y rojo. Miren, los 30 años es el punto de quiebre. Y miren, por encima de 30 años, las lesiones rojas son malignas. Por encima de 30 años, todos los tumores óseos que vemos, casi todos, son malignos. Qué desgracia, ¿no? Por encima de 30 años, chicos, entonces, lesiones en los huesos, hay que preocuparnos porque la mayoría son malignas, desgraciadamente. Por debajo de los 30 años, en azul, las benignas, la mayoría de lesiones por debajo de 30 años son felizmente benignas. Estamos hablando de tumores óseos, ¿ya? Sin embargo, por debajo de 30 años hay una lesión que siempre está aquí, en los dos grupos etarios, tiene un pico a la década de los 60 y tiene un pico también a los 10, 15 años, que es el sarcoma de Ewing, ¿no? El sarcoma de Ewing. Es maligno. Una vez más, aquí un hueso, diáfisis, epífisis, lesiones benignas y malignas que están en un hueso de niño, adolescente y un hueso adulto. Los otros criterios o considerandos que tengo que tener cuando evalúo tumores óseos es la reacción del periósteo, cómo el periósteo se defiende. Ustedes ya han visto en la clase pasada eso. Puede ser en forma de una lesión sólida, una aposición perióstica, se llama esto, aposición perióstica, o una reacción laminar o lamelada, o en capas de cebolla, o especulada, o en forma de sol naciente, ¿no? O rayos de sol, o el famoso acceso el triángulo de Bowman, en un crecimiento del hueso de forma triangular hacia afuera, ¿no? Son reacciones de periósteo cuando hay una lesión agresiva, una lesión generalmente maligna. Bien, más reacciones periósticas como las que ya han visto, ¿no? Reacciones de rayo de sol, o sol naciente, que originan estos tumores óseos. Una reacción en capa de cebolla, también un tumor óseo maligno. Todas son reacciones del periósteo por lesiones malignas. Bien, en forma de capas. Se destruye muchas veces la cortical, se rompe la cortical, se infiltra las partes blandas. Esta es una lesión benigna, por ejemplo, en un hueso. ¿Esto será un hueso de adulto, de adolescente o de niño? Adulto. Ahí están, miren, ¿ven? Todavía Tiene metáfisis. las placas así de crecimiento, ¿no? Niños. Y esta lesión en la metáfisis, después lo van a ver, es un fibroma condromixoide que asienta en la metáfisis de estos huesos de gente menor de 30 años, pero sin embargo, siendo benigna, puede adelgazar y hasta romper la cortical. Esta es una lesión, este será un hueso adulto, ya hay fisis, y aquí, esta lesión, que es un tumor de células gigantes, es un tumor por lo general benigno, asienta en la metáfisis también de los huesos largos, y ha insuflado la cortical, la adelgazó y la rompe. Un osteosarcoma maligno, insufla la cortical, no tiene un límite muy definido, parcialmente definidos,
o sea, una zona de transición amplia. Los sarcomas que rompen la cortical, infiltran las partes blandas, activan por resonancia, con eso partes blandas. Otro sarcoma, así. Otro que rompe la cortical, este es un histocitoma fibroso maligno. Aquí apenas perceptible, en una radiografía, miren cómo la diferencia, en una radiografía, esta es la densidad de la tibia, aquí se veía una zona media radiolúcida, ya hay heterogeneidad, lo que hablábamos, ya se ve heterogéneo el hueso, debe llamar la atención, se le pidió una tomografía y había esta lesión, que ya había roto incluso la cortical, en la radiología no la veíamos, en la tomografía sí se vio que había roto la cortical y ya estaba infiltrando partes blancas. Entonces, miren, todo el hueso debió ser de la misma densidad. Esta región que está con menor densidad, está hipodensa en tomografía o un poco radiolúcida en rayos X, ya debía llamar la atención, se pidió la tomografía y se encontró una lesión. Más lesiones con rayos X apenas perceptible, se le pidió tomografía porque había mucho dolor, se encontró una lesión lítica, o resonancia, con contraste incluso, la lesión captaba contraste y tenía área de necrosis. Bien. La localización también es un considerando, está en un hueso largo, está en un hueso del esqueleto central, ¿ya? O axial, está en qué parte de un hueso largo, ahí están los tumores, esos tumores de ustedes, una vez más este cuadro para recordarlo. Y vamos a terminar con la clase de displasia de desarrollo de cadera, ¿ya? Bien. Aquí hay una alteración, en este padecimiento hay una alteración de esta articulación, cabeza del fémur y el acetábulo del hueso iliaco. Entonces, aquí puede haber una incongruencia parcial, la cabeza no está dentro del acetábulo, ¿ya? O una incongruencia total, que la cabeza del fémur ha salido del acetábulo y está por fuera. ¿Ya? Esto ocurre en bebés. Aquí están estos conceptos de luxación o subluxación, completa la incongruencia, parcial la incongruencia, y cuando hablamos de una cadera reductible que con maniobras puede volver a estar en su posición en la cabeza del fémur, y cuando de displasia, cuando ya, por más que vuelva a su posición con las maniobras que le hacemos al bebito, esto está mal el desarrollo de ese acetábulo, de esa cabeza del fémur, y por eso va a estar siempre la tendencia a la luxación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta displasia de desarrollo de la cadera? Que la mujer tenga su primera gestación o que sea multípara, que de repente haya alteraciones en el útero, miomas, de repente submucosos que estrechen, de repente el endometrio, la cavidad endometrial donde va a desarrollarse el embrión, el feto, más tarde, que haya una gestación en la cavidad uterina con poco líquido amniótico, entonces el bebé tiene poco para moverse, poco líquido, y eso puede influir, son factores de riesgo asociados a la displasia de cadera. En el examen físico va a variar si el bebé tiene 0 a 3 meses, estos son los hallazgos, si tiene de 3 meses a 1 año, o si es un poquito mayor, estos son los hallazgos. Aquí están las maniobras, que ya lo verán por detenimiento cuando llegue en pediatría, las maniobras que se le hace al bebé para ver si la caderita regresa o no a su sitio. También un signo clínico es aquellos que tienen sobrinitos, hermanitos, que haya esta asimetría de estos pliegues cutáneos. Cuando hay asimetría de pliegues cutáneos hay que pensar desgraciadamente en la posibilidad de que haya el riesgo de que una de las caderitas o las dos sea displásica. ¿Ya? Que cuando uno hace esta maniobra, por ejemplo, de abducción, de separación de las caderas, ¿ya? Un miembro inferior no puede abducirse como el otro. Entonces, también es sospechoso de que haya una displasia de cadera. Que cuando el bebito se pone en esta posición, se ve que un fémur es más grande que el otro, hay una diferencia, mira, de longitud cuando flexiona. Esta rodilla termina acá, esta es más grande, podría haber una displasia, una luxación de cadera. Este es el tratamiento de estos bebitos, ponen un arnés para gradualmente se va incrementando la flexión para que vaya
con este medio de fijación, poniéndose la cabecita del bebé creciendo en el lugar que debe ser, dentro del acetábulo. Estas son las radiografías que encontramos. Esta es una radiografía de pelvis, en donde todavía no se ha formado el núcleo secundario de osificación que correspondería a la cabeza del fémur. Este bebé es menor de 4 meses. Todavía no vemos ese núcleo secundario de osificación, que aquí lo vemos. ¿Ven? Aquí ya lo vemos. Entonces, en este bebé, sin embargo, vemos que hay una buena distribución de sus huesitos de la pelvis, una buena superficie del cótilo o del acetábulo, de las cabecitas femorales. Este arco que va del cuello del fémur al ojero obturador también es continuo, no es interrumpido. Entonces, muy probablemente esta es una caderita, una pelvis normal. Pero esta otra también es un bebé que ya tiene más meses que el otro, tiene sus núcleos secundarios de osificación, y siempre van a ver esto, chicos. Se traza una línea imaginaria tangente a este extremo inferior del acetábulo y una línea tangente a este borde lateral del acetábulo. Este núcleo secundario de osificación, cuando el bebé está en un normal desarrollo, siempre está en el cuadrante inferior interno de este cuadrilátero de Petit, así se llama. Este es el cuadrante supero interno, cuadrante infero interno, cuadrante supero externo, cuadrante infero externo. La cabecita normal, el núcleo secundario de osificación, debe estar siempre en el cuadrante infero interno. Eso es normal. Lo otro es que este arco, el arco que va del cuello del fémur al ojero obturador, debe ser continuo, no interrumpido. En cambio, aquí pasa todo lo contrario. Miren, yo trazo ese arco y no es continuo, sino más bien discontinuo. Y peor acá, ¿no? Peor acá. Miren la cabeza del fémur donde está terminando, está luxada hacia arriba, ¿ya? Diferente a esta postura de acá. Y aquí también hay una luxación de cadera izquierda. Miren dónde está el núcleo secundario de osificación, en el cuadrante supero externo. Siempre debe estar acá, en el cuadrante infero interno. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, esta es la patología más frecuente del recién nacido y del lactante. ¿Ya? Es una alteración en la maduración de los elementos que forman la cadera. Muy bien. Aquí vemos cómo estudiamos por imágenes, una vez que ya hay la sospecha clínica y el examen físico con esas maniobras de Ortolán y de Barlow nos dicen que probablemente estamos ante una displasia de cadera. Hay que confirmarla, y la confirmamos con métodos de imágenes. Primero la ecografía y después la radiografía. Primero la ecografía, porque aquí les decía que no se ha formado todavía el núcleo secundario de osificación que corresponde a la cabeza del fémur. Este núcleo existe, pero está como cartílago, y el cartílago es invisible a los rayos X por su poca densidad. Sin embargo, sabemos que existe, pero no podemos valorarlo por rayos X como quisiéramos, porque todavía no tiene la suficiente densidad de calcio. Entonces ahí es muy aparente la ecografía. La ecografía va a ser muy aparente en el recién nacido de 4 o 6 meses, así que ya saben, a un sobrinito o sobrinita que su mamá les cuente a ustedes, su hermana, amiga, familiar, oye, estoy sospechando, ¿no? ¿Qué sería mejor, una radiografía o una ecografía? Hasta los 4 o 6 meses, una ecografía. ¿Ya? Hasta los 4 o 6 meses, una ecografía canal. Y esto corresponde al hueso ilíaco. Aquí está el cartílago del acetábulo y aquí está la parte ósea del acetábulo, y esto sería la cabeza del fémur. Así debe ser. Más del 50% de la mitad de la cabeza del fémur en esta cavidad que está aquí. Esto está bien. Aquí no hay luxación de cadera. Sin embargo, cuando ya el bebé pasa de edad, los 4 o 6 meses, ya más grandecito, estos núcleos ya deben estar formándose. Y ya no va a ser tan aparente la ecografía, porque ustedes saben cómo se ve el hueso en ecografía. Una línea hiperecogénica, ya no pasa el sonido. Entonces ya no va a servir la ecografía. Y ahí es más útil los rayos X. Y como les digo siempre, ¿no? Para toda radiografía, para toda ecografía, para toda tomografía, para toda resonancia, existen protocolos de posición. Si al bebé no lo ponemos en esta posición, la radiografía va a salir no solamente movida, sino en malas posiciones, para valorar que esto siempre esté en el cuadrante interno, que este arco sea continuo,
etcétera, etcétera. Para poder trazar nuestras líneas no va a servir. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, miren, esto lo llamarían displasia o no displasia ustedes. ¿Cómo está este núcleo subcutáneo de osificación? ¿El cuadrante inferior interno o no? Sí. Y este de acá, si trazamos una línea acá y trazamos una línea acá, también está, Sí. ¿no es cierto? También. Entonces no habría aquí pulsación de cadera. Pero miren estas otras imágenes, ¿no? Aquí tenemos que, bueno, eso es normal, también está, trazamos líneas que están en el cuadrante interno, pero aquí ya tenemos que está, miren, en el cuadrante externo. Y aquí ni qué decir, ¿no? Miren dónde está la cabeza del fémur levantada. Y aquí en estas ecografías, la cabeza no está contenida dentro de la cavidad acetabular. ¿Correcto? Muy bien. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta?